Luego de que el apóstol Pablo cuenta un resumen de cómo desde el principio las doctrinas judaizantes habían tratado siempre y siguen tratando, como les dije hasta el día de hoy, de adulterar el evangelio, Pablo les cuenta todo con exactitud, cómo se dio en el principio. Y luego él les cuenta, porque sigue sucediendo, les cuenta otra experiencia acerca de un líder muy importante como lo era el apóstol Pablo. Y él les narra el peligro y las consecuencias cuando un líder actúa con hipocresía, como le estaba sucediendo al apóstol Pedro, que vamos a ver aquí en los versículos del 11 al 21, la hipocresía del apóstol Pedro. Pablo nos cuenta que Pedro fue a visitar a la iglesia de Antioquía, y ustedes se recuerdan cuando estudiamos Hechos que la iglesia de Antioquía fue la primera iglesia gentil, ¿verdad? Ahí fue donde se les llamó cristianos por primera vez a todos los que creían en Cristo Jesús. Y Pedro, llega a Antioquía y pasa un tiempo con los hermanos de Antioquía. Él fue a ver el trabajo de Pablo, de Bernabé y de Tito, ¿verdad? Y estando ahí, dice que Pablo tuvo que confrontar al apóstol Pedro cara a cara, le tuvo que llamar la atención severamente, porque lo que estaba haciendo el apóstol Pedro era de condenar, era mal ejemplo, muy malo lo que él estaba haciendo. Y él empieza a contar que cuando él llegó a Antioquía, él compartía con los gentiles, comía con ellos, hablaba con ellos, convivía, ustedes saben, ¿verdad? Pero estando él ahí, llegó una delegación de judíos enviada por Jacob o Santiago, que era el apóstol de la iglesia en Jerusalén. Y dice que cuando llegaron ellos, Pedro cambió totalmente. Dejó de convivir con los gentiles, cambió su actitud abruptamente, dejó de comer con ellos, dejó de hablarles y comenzó a actuar de una manera diferente. Dice que por miedo o temor a los judíos y a los de la circuncisión. Y quizás lo hizo para que no le llamaran la atención o no le fueran a contar a Jacob que él se comportaba como un gentil o que convivía con los gentiles, ¿verdad? Porque eso era algo muy abominable cuando se era judío en la ley. Pedro, todavía tenía esas cosas que no había él liberado completamente, aún estaba esclavizado en eso porque estaba actuando hipócritamente, ¿verdad? Y miren eso, dice que el resto de los judíos que estaban en la iglesia de Antioquía y que compartían con los gentiles, también cambiaron de actitud a ver la actitud hipócrita del apóstol Pedro. Y no solo ellos, dice que también Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y eso molestó tanto al apóstol Pablo que tuvo que encarar al apóstol Pedro cuando él era un líder quizá mayor, definitivamente, ¿verdad? Por el tiempo era mayor que el apóstol Pablo, pero él estaba corrigiendo a un menor porque la actitud era reprobable, ¿verdad? Y el apóstol Pablo le hace una reprensión y vamos a leerlo. Yo les quiero leer la reprensión que le hace el encaramiento que le hace el apóstol Pablo al apóstol Pedro para que se vuelva a la actitud correcta. No eran problemas doctrinales, eran problemas de conducta. ¿Se imaginan si Pedro se hubiera puesto a enseñar doctrinas de los judaizantes? Yo creo que hubiera arrastrado a muchos judíos al judaísmo nuevamente, porque mire, solo la actitud él hizo que muchos judíos se volvieran a esa misma actitud hipócrita. Y Bernabé, que había sido discipulado por
sí, por Pedro y también por Pablo, y conocían el Evangelio de la gracia, porque Pablo lo había enseñado, Pedro también lo entendía a la perfección, pero ahí dice que por temor a los judíos o al que dirán, él estaba actuando de una manera muy errada, siendo él un apóstol, un líder.